Somos Sofía Castro e Iván Ovejero y para esta instancia evaluativa de la materia Política, Legislación y Administración del Trabajo Escolar hemos decidido trabajar con el eje La Educación para el Orden, que está situada durante el último golpe de Estado cívico-militar de la Argentina, que fue entre 1976 y 1982. Primero que nada, nos gustaría poner en contexto la situación no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica y a nivel del mundo, que estaba dividido en dos grandes bloques, el capitalismo contra el comunismo. Los Estados Unidos tenían un poder muy fuerte y bajo el conocido Plan Cóndor impusieron distintas dictaduras militares a lo largo y ancho de Latinoamérica para acabar con el orden terrorista, el mal comunista, entre otros males que ellos llamaban. Este proyecto se impuso con la idea de imponer un nuevo orden social, político y económico, cultural, que buscaba romper con experiencias de participación política y social y de movilizaciones. Algo que lo distinguió de otros golpes que habían sucedido durante las últimas décadas en la Argentina fue que por primera vez los militares intentaron darle un marco institucional propio. Es decir, establecieron un mecanismo de sucesión presidencial entre las distintas juntas militares sin apelar a civiles ni a mecanismos democráticos. En este contexto nos preguntamos, ¿qué objetivos se plantearon desde el inicio de la dictadura en el plano de lo educativo? ¿Qué es lo que nos compete? En este marco, la educación pasó a tener un lugar central en la estrategia del régimen, ya que una vez asumido el ministro de la Educación, Ricardo Obrera, fue muy explícito al decir que restaurar el orden de las instituciones educativas sería prioritario, por lo que sin disciplina no podría existir esa libertad que ellos tantos proclamaban. Es decir, que la dictadura concebía a la escuela como un espacio que garantizaba el orden social a través del control social. Y esto nos lleva a pensar a lo que Foucault denominó modalidad disciplinaria, un control que no se limitaba a los resultados, sino a los procesos, a los tiempos, a los espacios y a la vida cotidiana de las personas. Es decir, el rol político de la educación en ese entonces estaba centrado en el orden y la disciplina como procesos mucho más relevantes que los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero ahora, ¿cómo se implementó esta modalidad? Esta modalidad aparece en dos grandes órdenes de acción. En primer lugar, aparece el orden instrumental, que tiene que ver con los contenidos oficiales, el currículum y los modos de enseñar. En este plano podemos identificar tres procesos principales: la exclusión de docentes y de contenidos curriculares que podían ser considerados peligrosos o no confiables, que puedan atentar contra este nuevo orden que querían imponer los militares. Muchos profesores fueron censurados, perseguidos, revocados de sus cargos o directamente desaparecidos por su compromiso político, sindical, pedagógico, por estar en contra de este orden o por la propia práctica docente que podía ser considerada como revolucionaria o terrorista y atentar contra el orden. Luego también el vaciamiento de los contenidos socialmente significativos, como señalaba Ethel en 1985. Es decir, se eliminaban las perspectivas críticas y las formas de construcción colectiva del conocimiento que son claves para una participación social plena, llevándolo a contenidos que vayan directamente hacia lo individual. Y finalmente, la transmisión de un currículum oculto que promovía valores individualistas y meritocráticos, instalando la idea de que el éxito dependía solamente del esfuerzo personal y no de las condiciones sociales y la estructura que lo rodeaba. El segundo orden, ¿cuál fue? El segundo orden fue el orden expresivo vinculado a la disciplina cotidiana y a la cultura escolar, en donde la dictadura marcó un estilo de vida dentro de las escuelas. ¿Dónde podíamos observar esto? En la cláusula de los mecanismos de participación social en la orientación y en la gestión del sistema educativo, ya que se silenciaron voces de docentes, de alumnos, de familias, también en el disciplinamiento autoritario de todos los actores, ya sea desde la imposición del uso de un uniforme, los horarios estrictos, las normas de comportamiento, hasta el control en las expresiones artísticas y culturales. También en la transferencia de una lógica burocrática, en el sentido de lo que menciona Weber,
que volvía a la escuela un espacio rígido, jerárquico, donde se obedecía sin cuestionar. Ahora, ¿cómo se relacionó todo esto con la economía de esa época? Que las políticas económicas neoliberales que llevó a cabo la dictadura afectaron directamente la calidad educativa que caracterizaba a la Argentina por sobre otros grandes países. La dictadura llevó adelante un proceso de descentralización educativa que en realidad respondía a un objetivo claramente economicista: reducir el gasto público en educación. Si miramos las cifras, el contraste es evidente. En 1975, el gasto educativo representaba aproximadamente el 16,3% del presupuesto nacional. Y para 1978, 2 años después, ya había caído al 10,9%. Esta reducción tuvo efectos inmediatos: deterioro de la infraestructura, medios de inversión en la formación docente, menor disponibilidad en materiales didácticos. Todo esto profundizó la desigualdad educativa, porque las provincias y las familias con menos recursos fueron las más afectadas. Y si pensamos en el legado que nos quedó durante este periodo, entre 1976 y 1983, no fue solamente lo educativo. Hubo una herencia económica marcada por el endeudamiento externo e interno, la crisis fiscal y la inflación. Pero sobre todo, lo que señalan muchos analistas es que la gran herencia fue la ruptura del tradicional equilibrio social y político de la Argentina. Estas medidas económicas que fueron impulsadas durante la dictadura terminaron de ser llevadas a cabo y de destruir nuestro sistema educativo, que tan caracterizado había estado por su eficacia y su calidad durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y las políticas descentralizadoras de la educación. En conclusión, la dictadura utilizó la educación como una herramienta clave para su proyecto autoritario, ya que en lugar de buscar un aprendizaje significativo, estimular o fomentar el pensamiento crítico, lo que se utilizó la escuela para poder disciplinar, controlar y fragmentar a la sociedad, y la escuela fue vista como un espacio central para poder garantizar el orden social o el control social. En esta estrategia educativa se organizó en 2 grandes ejes: el instrumental y el expresivo. En el instrumental podemos ver la exclusión ideológica, la eliminación de docentes, la eliminación de ciertos contenidos que eran considerados peligrosos, y en el plano ya expresivo podemos observar la eliminación de todos aquellos espacios de participación, de expresión, de esta manera promoviendo un modelo autoritario de convivencia. También generando un gran impacto en la economía, que se vio reflejado principalmente en el sector educativo, en una reducción del gasto público de la educación, un profundo deterioro de las condiciones materiales y de la infraestructura, una disminución de los recursos, lo cual esto agudizó las desigualdades sociales de ciertos sectores, principalmente de ciertas provincias que se vieron desfavorecidas. Incluso las huellas que ha dejado esta dictadura hoy en día siguen siendo tema de debate.